Hola, bienvenidos otra vez a En Voz Baja con Dios. Hoy quiero abrir algo nuevo. Esta es una nueva sección que se llama Susurros Profundos, Verdad en Voz Baja. Y este espacio fue creado intencionalmente porque hay pensamientos que no encajan en categorías simples. Pensamientos que están entre la historia, la fe y preguntas que no tienen respuestas fáciles. Y la verdad, estos son el tipo de pensamientos que a veces ni siquiera puedes escribir en un journal porque la mente va más rápido de lo que puedes escribir. Entonces, en lugar de tratar de ordenarlos perfecto, quise crear un espacio para poder decirlos en voz baja. No de forma desordenada, sino con discernimiento. No para buscar confusión, sino para buscar verdad. Tomar una idea, verla de frente y preguntarnos ¿dónde está Dios en todo esto? Porque el libre albedrío que sí tenemos nos permite elegir si queremos pensar profundo y quedarnos con una idea hasta desmenuzarla, ¿o no? Y yo estoy eligiendo ir ahí. Así que sí, esto es Susurros Profundos. Bueno, este es uno de esos pensamientos que me llegó rapidísimo de golpe y fue bastante fuerte. Y justo para esto existe este espacio. Quiero hablar de algo muy específico hoy, y eso es la conquista de México. Y en general, la conquista de Latinoamérica, pero en este episodio, México. Y antes de entrarle bien, quiero decir algo importante. Soy mexicana y tengo raíces indígenas. Entonces, esto no es solo historia para mí, es parte de cómo fui formada, es parte de cómo me contaron esta historia, cómo se sentía, cómo se entendía. Y creciendo, siento que a muchos nos enseñaron una versión muy específica, que los españoles llegaron y nos destruyeron. Así fue muy dramático, muy emocional, y te deja con una sensación como si algo le hubieran quitado a tu gente. Pero con el tiempo empecé a cuestionar esa simplicidad, porque la historia rara vez es así tan limpia. Entonces, antes de entrar en la parte teológica de esto, creo que tenemos que sentarnos un momento con la historia. No te preocupes, no te voy a dar una clase aquí, pero sí lo suficiente para entender por qué esta pregunta importa. Porque la historia de la conquista de México no es simplemente España llegó, México cayó y ahí terminó todo. Fue mucho más complicado que eso. Hubo llegada española, hubo conquista, hubo alianzas indígenas, hubo guerra, hubo enfermedad, colapso, conversión, pérdida. Y eventualmente nació una realidad espiritual y cultural completamente nueva de todo eso. Cuando hablamos de la conquista de México, realmente estamos hablando de la caída de Tenochtitlán, la capital del Imperio Azteca. Y Tenochtitlán no era un lugar pequeño e insignificante, era poderosa, organizada, magnífica en su manera. Tenía templos, mercados, canales, calzadas, palacios y tenía un centro religioso que marcaba la vida y la identidad de la ciudad. Entonces, cuando ese mundo colapsó, no fue cualquier cosa, fue el colapso de todo un orden político, un orden cultural y también un orden espiritual. Y ahí es donde, para mí, esto se vuelve más profundo que solo historia. Porque sí, los españoles fueron violentos. Sí, la conquista fue violenta. Sí, hubo destrucción. Pero el Imperio Azteca tampoco era simplemente pasivo o pacífico, ¿ok? Era poderoso, dominante y practicaba sacrificios humanos a una escala que es un poco difícil de comprender el día de hoy. Y otros pueblos indígenas no siempre los veían como víctimas inocentes, sino muchas veces como los que tenían el poder. Por eso algunos pueblos indígenas se aliaron con los españoles. Y esa parte importa, porque eso significa que esto no fue simplemente Europa contra México indígena, también fue México indígena contra México indígena. Fue conquista, pero también fue el colapso de un imperio que tenía sus propios enemigos. Entonces, en ese punto, la narrativa empieza a cambiar. Ya no es una historia simplemente de buenos y malos, se vuelve más humana. Y ahí fue donde mi mente se fue más profundo, porque empecé a pensar, si Dios permite todo,
y nada pasa fuera de él, ¿qué significa eso para algo así? ¿Qué significa cuando cae un imperio? ¿Qué significa cuando un mundo es destruido y otro empieza? Y aquí es donde, desde una perspectiva humana, las cosas dejan de ser blanco y negro, porque Dios es simple. La verdad en su esencia es simple, pero la manera en que los eventos se desarrollan aquí, a través de decisiones humanas, poder, ambición, miedo, violencia, supervivencia, incluso ignorancia, ahí es donde entra la complejidad. No puedes simplemente decir, los españoles fueron malos, pero tampoco puedes decir, todo lo que pasó estuvo justificado. Las dos conclusiones se quedan cortas, porque la realidad es que las dos cosas existieron al mismo tiempo. Hubo violencia, hubo destrucción, hubo enfermedad, hubo ruptura cultural y al mismo tiempo se introdujo el cristianismo. Entonces la tensión no es pequeña, es enorme, y creo que por eso esta pregunta se siente tan pesada, porque no estamos hablando solo de política, estamos hablando de almas, estamos hablando de adoración. Estamos hablando de lo que pasa cuando una tierra que estaba ordenada hacia dioses falsos, de pronto se encuentra frente al único Dios verdadero. Y hay otra capa aquí que no se puede ignorar. La destrucción misma. La destrucción de los templos, las pirámides, la arquitectura, porque no eran solo estructuras, eran espacios sagrados, lugares de adoración, lugares donde toda una visión del mundo se expresaba en piedra. La arquitectura no era neutral, cargaba significado, cargaba ritual, cargaba devoción, cargaba sacrificio. Entonces, cuando los templos fueron destruidos, no fue solamente la destrucción de edificios, fue la destrucción de un orden religioso visible. Y aquí es donde la conversación se vuelve todavía más profunda, porque dentro de la visión cristiana solo hay un Dios, lo que significa que cualquier cosa que se ponga en el lugar de Dios, cualquier cosa que reciba la adoración que solo le corresponde a Él, entonces no es neutral. Y sé que eso suena muy intenso, pero el cristianismo nunca ha tratado la falsa adoración como algo espiritualmente inofensivo. Desde una perspectiva cristiana, la adoración pagana no es simplemente otra expresión cultural. Es una distorsión de la adoración. Es el corazón humano buscando algo que no es Dios. Y en algunos casos buscando algo profundamente oscuro. Entonces, cuando esos templos fueron destruidos, no basta con verlo desde una sola mirada. Sí, hubo pérdida. Sí, hubo ruptura cultural. Y sí, hubo mucha violencia humana. Pero también hay una dimensión teológica, porque esos templos no fueron construidos para adorar a Dios. Fueron construidos para deidades que, desde una perspectiva cristiana, no son Dios. Y si solo hay un Dios verdadero, entonces eventualmente todo altar falso tiene que caer. No porque los seres humanos siempre sean puros en la forma en que derriban cosas, sino porque Dios no comparte su trono. Dios no comparte su lugar. Y si miras la Escritura, especialmente en el Antiguo Testamento, hay un patrón, un llamado a remover ídolos, a derribar altares que no estaban dedicados a Dios, a restaurar la adoración correcta. Y algo que esto me recordó es una figura como el rey Josías, un rey que fue y desmanteló lugares de adoración que se habían apartado del único Dios verdadero. Y otra vez, quiero decir esto con cuidado. No estoy diciendo que lo que pasó en México fue lo mismo. No estoy diciendo que Dios mandó a los españoles a hacer lo que hicieron. No creo que esto haya sido Dios hablando de la misma manera en que habló en el Antiguo Testamento, mandando a un rey escogido a purificar la adoración en Israel. Eso no es lo que estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es más sutil, que a veces, incluso cuando las acciones humanas vienen de sus propios motivos, poder, ambición, conquista, codicia, miedo, supervivencia, puede haber algo ocurriendo por debajo de todo eso. No porque las acciones en sí fueran puras,
no porque las personas que las hicieron entendieran por completo lo que estaba pasando y no porque cada acto de destrucción haya sido santo, sino porque Dios, en su voluntad permisiva, permite que la historia avance y aún así puede moverse dentro de ella. Entonces no se trata de decir, esto fue ordenado por Dios igual que en el Antiguo Testamento, pero tampoco significa que Dios estuvo ausente. Significa que incluso en momentos imperfectos, humanos y sí, violentos, puede haber una capa más profunda, algo que se está moviendo, algo que se está reordenando, un falso orden espiritual que se está rompiendo, aunque la forma en que pasó no sea en sí misma la ideal, y creo que esa es la distinción que importa. Dios puede permitir que algo pase sin que ese algo sea bueno. Y Dios puede sacar algo santo de algo que los humanos manejaron mal. Eso para mí es donde esto se vuelve profundo. Y por eso Nuestra Señora de Guadalupe importa tanto en esta conversación. Porque si la conquista representa ruptura, Nuestra Señora de Guadalupe representa encuentro. Y creo que esa distinción lo cambia todo. Porque el cristianismo puede haber llegado a México por medio de España, pero no se arraigó profundamente en el alma mexicana por medio de la espada. Al menos no en su sentido más profundo. Se arraigó por medio de una madre, por medio de María, por medio de Nuestra Señora de Guadalupe, por medio de la imagen de una mujer que no apareció como una reina europea distante, sino de una forma que le hablaba a la gente de esta tierra, a un hombre indígena, en un lenguaje y con símbolos que podían entender. Y eso cambia toda la textura de la historia, porque Dios pudo haber permitido que el cristianismo se quedara como algo extranjero, algo impuesto, algo que pertenecía solamente a los conquistadores. Pero en cambio, por medio de Mamita María, de Nuestra Señora de Guadalupe, hay un momento donde parece que el cielo dice, no, esto también es para ellos. Esto es para esta tierra. Esto es para este pueblo. Esto no es solamente el Dios de España. Este es el Dios de todas las naciones y Mamita María viene como madre, no como conquistadora, no como soldado, no como imperio, como madre. Y creo que eso es importantísimo porque la conquista pudo haber roto un orden, pero la Señora de Guadalupe, Nuestra Señora de Guadalupe, ayudó a revelar lo que Dios realmente estaba construyendo, no solamente una tierra conquistada, sino un corazón convertido, no solamente un templo destruido, sino una nueva morada para Dios. Y por eso México se vuelve tan profundamente mariano, tan profundamente católico, tan marcado por Nuestra Señora, porque ella no borró al pueblo, lo encontró, lo reunió, le habló dentro de su propia realidad y de alguna manera mostró que Dios no venía simplemente a reemplazar un imperio con otro imperio, venía a reclamar almas, a purificar la adoración, a revelarse, a traer un pueblo a la verdad. Y ahí, para mí, la historia se vuelve hermosa. No porque la conquista haya sido hermosa, no porque la violencia haya sido hermosa, sino porque Dios puede entrar incluso en las ruinas y hacer que algo santo crezca ahí. Entonces, cuando me siento con todo esto, no creo que la pregunta sea simplemente, ¿esto fue bueno o malo? Eso se siente muy pequeño, muy plano, muy humano. La pregunta más profunda es, ¿qué hizo Dios con esto? Porque los seres humanos actúan desde el poder, desde el miedo, desde el orgullo, desde la ambición, todo eso. Pero Dios no desaparece de ahí. Él permanece presente y obra a través de la historia en formas que no siempre se ven de inmediato. Y Dios no necesita acciones humanas perfectas para mover sus propósitos. Esa frase me importa. Dios no necesita acciones humanas perfectas para mover sus propósitos. Porque si las necesitara, la historia no tendría esperanza. Pero en cambio, lo que vemos una y otra vez es que Dios entra en la humanidad rota
no para probar lo roto, sino para redimir lo que puede ser redimido. Y si miras a México específicamente, sí, hubo pérdida, hubo destrucción, hubo ruptura, pero también hubo transformación. Cayeron altares falsos, se introdujo el cristianismo, apareció Nuestra Señora, nació una identidad católica que todavía marca a México hasta el día de hoy. Entonces, lo que me queda no es una conclusión, sino una mejor pregunta. Ya no es, ¿Dios quiso que esto pasara?, sino, ¿qué hace Dios con lo que los humanos eligen hacer? Porque los humanos actúan. Los imperios suben, imperios caen, los templos se construyen, los templos se destruyen. Pero Dios sigue siendo Dios. Y si Él verdaderamente es Señor de la historia, entonces ni siquiera las ruinas están fuera de su alcance. Entonces, este es uno de esos pensamientos que no estoy tratando de resolver por completo, solo estoy sentándome con él, dejándolo desarrollarse. Y te estoy invitando a reflexionarlo conmigo. Porque el discernimiento no siempre se trata de tener respuestas, a veces se trata de hacer las preguntas correctas. Y la verdad me encantaría saber qué piensas de esto, no de una forma reactiva, sino de una forma pensada. Si alguna vez has batallado con algo así, o si esto te trajo una perspectiva que quizá no habías considerado antes, me encantaría leer tus pensamientos. Creo que hay algo muy valioso en tener estas conversaciones abiertamente, con respeto y con el deseo de entender, no solamente de responder. Bueno, esto fue Susurros Profundos. Nos vemos en el siguiente.